La conferencia que das aquí en Cancún, ¿de qué trata? Pues mira, es acerca de las vivencias que yo tuve como hijo de Pablo Escobar, estar a su lado, lo que aprendí, lo que me quedó de todo eso, que es muy diferente a lo que le muestran a la gente en las películas, en las series de televisión, en todo este tipo de programas que lo que hacen es, digamos, glamorizar la actividad del narcotráfico, pero no cuentan sus verdaderas historias. Entonces, para mí es importante poderle comunicar a la gente, a los jóvenes principalmente, de que estas historias deben de ser conocidas, pero no deben de ser imitadas, porque no son tan bonitas como nos las pintan en la televisión. Son mucho más dramáticas, hay más sufrimiento. No hay finales felices. No hay finales felices. No hay finales conozco el primer narcotraficante jubilado. Sí, no, huido sí, jubilado no, y jubilado. Huyendo siempre. Huyendo siempre. Ahora, ¿qué te digo? Juan Pablo o arquitecto Sebastián Marroquín. Yo digo que a mí me definen mis actos, no mis nombres o mis identidades. Exactamente. Si me dices Juan, le pegas a los dos. Te digo Juan Sebastián también. Como prefieras. Juan Sebastián, Pablo Escobar, Juan Sebastián Marroquín. Es el nombre que tuviste que adoptar. Ahora, ¿qué edad viviste con Juan Pablo Escobar? Hasta los 16 años. Hasta los 16. Mi padre muere en el año 93 y después, recién 6 meses después, nos cambiamos el nombre. Sí. Que no fue una renuncia al parentesco, es un cambio de identidad que tenía que ver para recuperar en la familia el derecho a la educación y a la vida, porque si bien no teníamos cuentas pendientes con la justicia, se nos discriminaba y se nos rechazaba y no se nos daba la oportunidad de salir del país. Qué terrible de haber sido para ti de chavito. ¿Tuviste amigos de chavo? Muy pocos, realmente la mayoría de los padres de familia en el colegio le prohibían a sus hijos compartir conmigo y el único amigo de aquella época, pues que aún conservo, pues no tuvo esos problemas porque era huérfano de padre y madre. Ajá. O sea, no estuvo asesorado. No estuvo mal asesorado. Ni te discriminaron. Sí, hoy es una amistad que preservamos y que vive a pesar del tiempo y de las partes difíciles de la historia. Sí, independientemente de tu padre haya sido lo que haya sido, el amor de hijo al padre es innegable. Y además en mi caso yo siempre digo que es incondicional y no negociable, porque de él recibí mucho afecto, tuve el privilegio de conocerlo en la intimidad y en muchas situaciones extremas. ¿Un hombre cariñoso? Un hombre muy cariñoso, muy familiero, respetuoso, paradójica y contradictoriamente respetuoso de los valores familiares dentro del hogar. Por fuera de casa, un hombre que ejercía mucha violencia y no me daba el ejemplo, pero sin duda que dentro de casa era una persona que quería ganarse la confianza y la amistad de sus seres queridos, pero a través del afecto, no a través de regalos, sino a través de su presencia permanente, ¿no? Sí. ¿No te tocó vivir violencia y agresividad de parte de tu padre físicamente, verlo? Nunca en mi vida ni me pegó, ni a mi hermana, ni a mi madre, ni a nadie que lo haya visto. Era un hombre respetuoso. Respetuoso, ni siquiera malas palabras. Bueno, por lo menos con la familia, ¿no? En la familia, estoy hablándote de eso. En la familia nunca siquiera le escuchamos una mala palabra, un maldecir. Okay. Es muy contrastante porque es un hombre que generó mucha violencia, marcó una cultura de violencia en un país. Vaya. Y la sometió a Colombia pues por la vía del terror, ¿no? Es que la historia que tiene tu padre, que marcó tu padre, yo creo que hasta ahorita están compitiendo entre el Chapo y él, pero tu padre, destacó como fue político, o sea, candidato a la presidencia, hizo muchísimas cosas y ayudó a mucha gente también. También, tristemente, pues se desvirtuó esa ayuda con tanta violencia que vino después. Sí. Pero sin duda que al principio, revisando la historia minuciosamente, él tuvo intenciones de ayudar a mucha gente y ayudó a muchos, a miles de familias colombianas que no tenían nada. Y es lo que ocurre generalmente con la historia de los narcos. Terminan ocupando los vacíos que deja el Estado. Construyen las casas que el Estado debería construir, construyen las escuelas que el Estado debería construir, los hospitales, los centros deportivos y todo eso. Ahí donde donde el Estado nunca hace presencia, el narco la hace. Sí. Entonces, pues por supuesto se ganan el afecto, el cariño de mucha gente que estaba abandonada a su suerte y de repente en vez del Estado venir a proveer esa ayuda, pues viene un particular y la da. Sí. Ahora, en un principio comenzaste a platicar de que lo que quieres es platicar la historia que no ha estado en los guiones cinematográficos, que es una mentira. Está arreglado para hacerse una historia y
Para mantener cautivos a los chicos de esas historias, para mantenerlos pegados a las pantallas y haciéndoles creer que la vida del narcotraficante es una vida de puro placer y disfrute. Y yo vi todo lo contrario en la vida de mi padre, que yo sí estaba ahí al lado. Esto no es una historia que a mí me contaron, que yo vi por la televisión, yo la viví en carne propia y soy muy consciente. He visto las series, las películas, y en ninguna de ellas te muestran escenas como las que yo viví con mi padre, que literalmente teníamos millones de dólares tirados por ahí y estábamos muriéndonos de hambre porque no teníamos libertad para ir a comprar una libra de arroz en la esquina. O sea, no podías vivir lo que vivieron otros niños, no salías y convivías, o sea... No, y no ando llorando por eso, ni quejándome, simplemente digo, pues me tocó a mí y quiero compartir con los jóvenes estas historias para que en el momento en que vayan a tomar la mala decisión de ingresar en esas filas, pues lo piensen 2 veces antes, justamente por todas estas historias que yo tengo para compartir. Sí. Pero, ¿qué es lo que más sobresale? ¿Sí? El decirle, ojo con lo que están haciendo, y todos... A ti, yo creo que me imagino que te pusieron todas las drogas así para que las conocieras, o así ¿cómo? Es. De eso fue lo que hizo mi padre cuando yo tenía 7 u 8 años. Sí. Y me educó bien en ese aspecto. Me educó primero desde el amor, nunca lo hizo con agresividad. Sí. Segundo, me dio información fidedigna y real sobre los efectos y las consecuencias del consumo de cada una de sus drogas, entendiéndola cada una como un mundo aparte. En tercer lugar, reconoció que las había consumido en su totalidad, las había probado a excepción de la heroína, advirtiéndome poderosamente sobre el tema de la heroína, que era un punto de no retorno en el tema de las adicciones. Y reconociendo que pues fumaba marihuana de manera casual en tiempos en los que él no tenía responsabilidades. Así que desde ese lugar pues me educó, me informó bien y me permitió desde ese lugar elegir decirle que no, cuando justamente yo era un niño más expuesto que cualquiera en Colombia a las drogas, ¿no? Sí. Mis niñeras fueron los peores bandidos de Colombia. ¿Tus niñeras? Sí. Y lo que yo encontré, un lugar en común en ellos, era que la gran cantidad de historias de abusos familiares hacia ellos cuando niños, esa gran ausencia de amor en sus familias fue lo que terminó convirtiéndolos en los hombres violentos que eran, ¿no? Yo, fíjate que me crié en un hogar donde se generaba mucha violencia por la figura del padre, sí. Pero dentro de ese hogar yo recibía siempre amor y afecto y cariño y respeto. Entonces no tuve casi que las condiciones que sí tuvieron estos bandidos para convertirse en lo que se convirtieron. Pero tu niñez fue totalmente diferente a la de cualquier niño. Sin duda, pero básicamente vivíamos encerrados, no éramos... ¿Estabas encarcelado? Encarcelado, una jaula de oro, por más que sea de oro, es jaula. Sí, no deja de que... ¿Tú esperabas que en determinado momento tu padre fuera asesinado? ¿O tu padre...? Siempre lo hablamos, eso estaba... ¿Él te lo decía o sí, lo que...? Incluso él hablaba de que se suicidaría si se veía rodeado, y era una conversación muy cotidiana, no era algo que se manejara con tabú. El tema de drogas, de sexo y de la muerte nunca fue tabú en mi familia. Al contrario, se charlaba. Se hablaba como del diario de hoy. O sea, sexo, drogas y muerte. Era cotidiana la conversación. Era cotidiana. En la mesa. En la mesa. ¿Ah, sí? No había tabúes. No había tabúes. Entonces creciste con eso. ¿Y qué sucede cuando él muere? Pues yo casi me pongo en sus zapatos, casi cometo el error de seguir sus pasos. De ser el líder del... Amenacé al país, dije que vengaría su muerte. Me arrepentí 10 minutos después de haber dicho eso y visualizado la enorme violencia que podría haber generado. Y se me pareció mucho la historia mía, la que estaba a punto de construir en ese momento, a la de mi padre, y dije, pues yo ya sé cómo comienza y cómo termina esta historia. Y busqué otro camino, el de la paz. Y desde ese momento dije que nunca vengaría la muerte de mi padre, y hace 21 años que a diario cumplo la promesa. Fíjate, ¿qué tuviste que hacer para poder continuar con tu vida? Pararme. ¿Quiénes eran? ¿Tu madre? Mi madre, mi hermana y mi novia y yo. No éramos más. Ok. A los 16 años ya tu novia. Sí. ¿A dónde se fueron? Pues intentamos salir del país por todas las vías posibles. Las aerolíneas no nos vendían pasajes a ningún destino. Eso forzó el cambio de identidad. Llegamos a hablar con todas las delegaciones diplomáticas con sede en Bogotá, y ningún país que estaba en Bogotá nos aceptó, tampoco la Cruz Roja Internacional, ni el Vaticano, ni las Naciones Unidas. Agotamos todas las instancias y no nos quedó otra que cambiarnos el nombre para poder finalmente salir
hacia Mozambique, que había sido el único país dispuesto a recibirnos, y finalmente no se dio porque era un país con 23 años de guerra civil completamente destruido, y ahí tampoco podíamos cumplir nuestro deseo de ejercer el derecho a la educación y a la vida. No había lugares para educarse. El país estaba en ruinas, en llamas. ¿En dónde estudias? Yo estudié, finalmente nos desplazamos a Argentina y ahí me hice diseñador industrial y arquitecto. Ok, ¿era lo que quería hacer? Siempre quise, bueno, mis abuelos estuvieron relacionados con ese tipo de actividades. Sí. Trabajaban muy bien la madera y demás. Así que eso hicimos. Me dediqué a eso, el trabajo de arquitecto, y me dediqué a ser docente universitario también. ¿Y es actualmente lo que te dedicas? Ahora ya me he abandonado por el tema del libro que publiqué el año pasado, Pablo Escobar, mi padre, donde cuento pues estas historias, donde dejo pues casi 500 páginas de tu vivencia con él. Al lado de mi padre. Sí. Por supuesto, él es uno de los protagonistas del libro, pero esa es también mi historia, ¿no? Sí. Es tu historia, una historia muy complicada para los que conocimos a tu padre y lo que vivimos su historia. Sin duda que sí, una historia que marcó un país, un antes y un después. Sí. Y que además dejó arraigada una cultura de violencia, creo yo que a nivel continental. Sí. Ahora creo que Colombia la ha superado. Colombia ha hecho grandes avances, pero no es que Colombia lo haya superado. Los narcos se mudaron a trabajar desde otro lugar. Sí. Y eso no significa superar los problemas, eso Sí. significa los echaste para otro lado. Sí. ¿No? El tema del narcotráfico y la violencia asociada pues tiene una gran patrocinador, ¿no? Sí. Y ese gran patrocinador no es otra cosa que la prohibición. Sí. Que llevamos ya pues 100 años, dicen unos, 40 dicen otros, pero creo que en cualquiera de los casos es mucho tiempo para que se siga probando la fórmula de intervenir militarmente el problema de las drogas en el mundo. Y creo que lo único que nos ha quedado es una gran destrucción, un vaciamiento de valores humanos, una aparición permanente de la corrupción que patrocina ese negocio ilícito y que lo hace tan rentable y tan fácil, entre comillas, y una venta de armas que te está desangrando a nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces las potencias consumidoras son los que fabrican los precursores químicos para que las drogas existan. Venden las armas para que los jóvenes latinoamericanos se maten unos a otros en esa lucha de poderes por ser quienes finalmente lleven ese elixir, entre comillas, a las grandes potencias, y entonces allá viven de fiesta y nosotros pagamos con sangre. ¿Manejaste las armas desde chico? Desde muy pequeño en la hacienda Nápoles siempre estaba la actividad de la caza, y mi padre pues siempre nos ha invitado a la familia entera a participar de esas actividades. Pues cazábamos liebres, que era considerada una peste, entre comillas, porque había una enorme cantidad de liebres, desbordado, estaba como desequilibrando el ecosistema en ese momento, y no cocodrilos, pero sí unos caimanes, ¿no? Ahora, en tus conferencias invitas al padre y al hijo para que juntos asistan, porque el mensaje es para los dos. El mensaje es para los dos, y el mensaje, he estado dándome cuenta en México realmente, y en muchos países del mundo se ignora la posibilidad tan buena que hay de intervenir temprano a los chicos y de decirles, educarlos en cuestiones relativas a las drogas. Hoy estuve dando una charla y se acercaron unos chicos de unas escuelas y les preguntaba si habían recibido clases acerca de las drogas, si les habían instruido, si los habían informado de las consecuencias, y no tenían ni idea. Entonces, aquí en Cancún platicas con ellos. Aquí en Cancún. En un lugar donde... Aquí en Cancún. Y entonces yo digo, si tú como Estado no le provees a los niños información sobre las drogas, ¿cómo puedes exigirles en el futuro que no las consuman o que no ingresen a ese mundo si nunca los educaste? Claro, pues no te queda opción que castigar al adulto cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Sí. Cuando ya el problema se te ha salido de las manos. Tarde o temprano nuestros jóvenes, esa juventud que consuma alguna de las drogas, no va a quedar bien. No, y de hecho lo más triste es que mira, en el momento en que mi padre me educa sobre las drogas, habían no más de 8 o 10 sustancias. Hoy hay más de 460. Hoy no nos podríamos saber de memoria, no sabemos ni lo que hay en el mercado. Y al no estar regularizado por el Estado de alguna manera declara su irresponsabilidad. Es decir, yo entrego como Estado, al declarar prohibido esta serie de productos, entrego el control del mercado y de la calidad
en la delincuencia. Eso es la prohibición. Sí. Ahora desentenderse de un problema de salud pública que tenemos todos y que está siendo intervenida militarmente. Ahorita hablabas de irresponsabilidad, pero tú asumes una responsabilidad a mandar este mensaje, que creo que muy pocos conferencistas lo estén dando. Sí, de repente hay alguna institución, una organización que platiquen, pero yo no creo que lo hacen como debe de hacerse. Creo que les falta mucho, pues, no sé tú, Juan. Yo soy muy respetuoso de los que llevan mensajes similares, pero creo que pocos han tenido un conocimiento de causa como el mío, porque viví y nací adentro del epicentro del narcotráfico en la década de los 80s y 90s en Colombia, que llegó a controlar el 80% del mercado de drogas en el planeta. Pero aparte siendo hijo del número uno del mundo como narcotraficante. Del siglo pasado. Del siglo pasado. Porque los de ahora son bastante más grandes. Sí. El problema, en vez de irse reduciendo, al contrario, ha ido creciendo. Sí. Y eso es lo que algunos todavía no ven. Que por la vía de la prohibición, en realidad la prohibición es el gran combustible, el gran patrocinador. Yo no digo que legalizar sea la mejor de las salidas, pero sin duda que menos impacto tiene sobre la salud de las personas, que es la que nos debería de preocupar. Y creo que con educación, cuando tú tienes la educación suficiente y la información y la cultura, vas a poder elegir decirle que no al consumo y vas a tener herramientas para decirle que no. Pero a estos chicos que les pregunto yo ahora si conocían algo de las drogas, no sabían nada. De hecho, creo que es la primera vez que les hablan del tema de las drogas. ¿Y de qué edad estamos hablando de 12 años. Son chicos que les ofrecen droga por fuera o dentro de la misma escuela y la van a tomar inmediatamente porque nunca nadie les informó al respecto de las consecuencias. Sí, acá se piensa que los padres están muy desapegados de sus hijos porque todo el mundo trabaja, y con ese pretexto de que todo el mundo trabaja, pues los hijos están solos en la casa, los hijos están solos en la calle, ¿no? Ese es uno de los problemas que Cancún tiene. Mi padre trabajaba mucho, pero cada que yo estaba, él paraba todos sus negocios de narcotráfico para atenderme a mí, para darme afecto, cariño y compañía y dedicarme su tiempo. Siendo el hombre que era. Siendo el hombre que era, no le importaba que tener 300 personas afuera para atender, y las hacía esperar a todas con tal de atender primero a su hijo. Por eso sí recibiste el cariño de él. Siempre lo sentí. Sí. Y aparte con él, la educación de él hacia ti fue de rectitud. De rectitud. Él me decía, nunca me conminó a que yo siguiera sus pasos. Sí. Siempre me decía que si yo quería ser médico, pues me regalaría el mejor hospital, o si quería ser estilista, me regalaría el mejor salón de belleza. No tenía ningún reparo frente a nada, y al contrario. Y debo decir que si le hubiese dicho que yo quería ser bandido, también me habría apoyado. Ajá. Pero no quisiste repetir la historia. No, porque ya sabía las consecuencias y no me parecían gratas. Yo cambiaba toda mi fortuna por un poquito de libertad y de compañía de mi padre. Es efímera lo que se vive con el poder y con la riqueza que les proporcionan. Totalmente, eso no dura nada. Yo les muestro fotos de las mansiones completamente hermosas, como se veían en ese momento, y 5 segundos después destruidas por completo. Sí. De eso no quedó nada, no quedó sino destrucción. Mensaje final. Ojo, las drogas, te lo dice. Yo recordaría una frase de mi padre que me dijo: valiente es aquel que no la consume. Ok. Así me encantó. Así me educó. Valiente es aquel que no la consume. Y es una frase de Pablo Escobar. El que más drogas vendió en el siglo pasado. Es un placer conocerte. El placer es todo mío. La mejor de las suertes. Gracias. Arquitecto Sebastián Marroquín.